Pueden acomodarse, no tan cómodos para que no se me vayan a tomar otras formas. Hemos estado estudiando varias lecciones de nuestro cuadernillo y yo estoy admirado, de verdad que estoy admirado cómo el Señor nos ha llevado de un estudio a otro y a otro, y de verdad que admirado también cómo el Señor ha preparado a muchos varones que han dado unas explicaciones, pero fabulosas. Hoy en la mañana escuchábamos a nuestro hermano Álvaro y wow, mis respetos, de verdad, porque cómo el Señor usa a sus siervos. Creo que nos toca la lección número 6, ¿verdad? Gracias. En la lección número 5, la pregunta número 4, es importantísima. ¿De qué manera podemos limitar los dones de gracia de Dios? Y aunque ya se dio la explicación, anoche estaba yo pensando, tenía una mesa pequeña para seguir estudiando, y tan pequeña no me cabía mi Biblia. La Biblia sí cabía, un cuadradito pequeño, y pues en eso quería tomar café, y no sabía si ponerla aquí, pues si se me cae, y si la pongo en otro lado, me tengo que levantar después para tomar. Y en eso pensé, pero si yo tengo otra mesa, porque son de esas que se doblan, ¿verdad? Pero si yo tengo otra mesa de esas, ¿por qué no la traigo? La pongo a la par y ahí pongo el café. Y así hice. Y entonces pensé en esta pregunta 4, ¿eh? ¿Cómo es que limitamos los dones de gracia de Dios? A veces tenemos los medios, hermanos, como una mesa extra. Y muchas veces por no levantarnos o porque no se nos ocurrió, no la podemos traer de aquí a este lado y poner nuestro café. A veces así nos pasa con limitar los dones de gracia de Dios. Conociendo el Dios que tenemos y la multiforme gracia de Dios, no puede ser encerrada en una caja o limitada a una lista. Hace algún tiempo preguntaba a alguien, hermanos, ¿eso quiere decir que solo esos dones existen? Y quien explicaba esto decía, mire, pueden haber muchos más. Nosotros nos basamos en eso porque eso está escrito. Y digo yo, pues sí, porque mire, ¿de qué tamaño es Dios para usted? Señálemelo con las manos, por favor. ¿Será así? ¿Así? ¿Así? Muy grande. No, tremendamente grandísimo. No, es incomparable, ¿verdad? Entonces, esa multigracia de Dios no puede ser encerrada. Estaba analizando esto cuando, por allá por el año 1977, muchos de ustedes no habían nacido, pero por allá en 1977, en una convención juvenil en Guatemala, en la ciudad de San Martín, Jilotepeque, un grupo de jóvenes llegó con música a esa convención y llevábamos entre los instrumentos musicales llevábamos flauta. Fue un escándalo grandísimo. Flautas dulces inclusive, esas chiquititas así. Y máxime, cuando a la par de nosotros estaban una hermana, una compañera nuestra tocando la guitarra. Y mujer. Y aquí a la par de nosotros, no. Y
Y fíjese que han pasado 47 años. Y ahora me gozo, porque hace unos días hubo una reunión allá en mi país. Y ¿sabe qué vi? Un instrumento musical que le llamamos marimba. Tocando, ahí dije yo, Señor, ¡wow! Pero muchas veces nos toca que esperar 47 años para ver eso. Es duro, créame, es duro. Y a veces simple y sencillamente porque no hemos estudiado la palabra del Señor o porque encerramos en una cajita la multiforme y la multigracia de nuestro Señor. Y pregunto, ¿qué nos habremos perdido durante esos 47 años? ¿Se imagina usted aquí con nosotros alguien que le impone manos a una rodilla lastimada, a una cadera o a un brazo y que la persona, wow, hermano, ya puedo moverlo? Quizás solo nosotros nos hemos limitado. Por ejemplo, el consejo del editor del que está escribiendo dice: regresemos al antídoto del asunto. Ese es el consejo del editor. Y yo me pregunto, ¿de qué está hablando él? Pensemos en la lección número 3. La lección número 3, en la pregunta 4, decía: ¿cómo sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios? Si no estoy mal, el hermano Ramón nos dio esta plática. Y yo me atreví a preguntarle, hermano Ramón, ¿cómo está esta pregunta? Y luego me acerqué a otro hermano y le digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo no traigo una fórmula, así es y esto se acabó y así está, pero quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12. Romanos, el Evangelio a los Romanos, capítulo 12 y versículo número 1 en adelante. Oiga con cuidado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y responde en el versículo 3, digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, y mire cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, que no tenga más alto concepto de sí que Él nos aconsejó. Servirnos unos a otros, reconociendo que tenemos habilidades diferentes, para que unos no creamos que alguien es más importante que otros, independientemente de nuestras diferencias culturales, sociales, étnicas y personales, viviendo en armonía con amor. Qué bonito consejo, ¿no le parece? Qué precioso. De verdad que este cuadernito, hermanos, está súper interesante. Yo creo que todos, ¿verdad? Pero es que si usted lo lee y si tuviera la posibilidad de conseguir el maestro,
Oh, hermanos, de verdad que uno crece bastante, de verdad que sí. Entonces, hoy vamos a tratar de ver algo acerca de los dones que ministran la palabra. Y básicamente, en nuestro cuadernillo nos enseñan 3: profecía, enseñanza y exhortación. Y aquí nos dan un versículo que en Romanos 12, 6, 7, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta, que se dedique a animar. Exhortar, animar. En Romanos 12, del 1 al 5, Pablo describe al pueblo de Dios como cuerpos sacrificiales con mentes renovadas y un cuerpo de muchos miembros dotados según la gracia. Esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y a pesar de toda esta gracia y de ser miembros dotados con dones, dice que no debemos de tener más concepto de sí que el que debemos de tener. En los versos 6 y 8, que es lo que les acabo de leer, él procede a enlistar 7 de estos dones que caracterizan al cuerpo de Cristo: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir y misericordia. El grupo de dones que pertenecen al ministerio de la palabra, lo que les acabo de decir, el de profecía, enseñanza y de exhortación, transmiten la importancia fundamental de la palabra de Dios. Y ahí pone él, escrita y hablada. Ustedes conocen al hermano Jason, ¿no? Al editor del... ¿Sí lo conocen? Sí, algunos. Los que lo conocemos y hemos platicado con él, que por cierto es un hombrote así, ¿verdad? Altísimo. Uno lo mira y platica con él así. Nos damos cuenta, hermanos, de la obra que Dios ha hecho en su vida, grandísima, de enriquecimiento para poder dirigirnos a escribir un cuadernillo como estos, a editar El abogado de la Biblia, que también tenemos, y algunos otros libros que han salido. Pero se da cuenta uno, hermanos, de el enriquecimiento que él tiene. Y aquí, fíjese lo que él está diciendo: la palabra de Dios escrita y hablada. Porque muchas veces nosotros nos hemos, y es lógico, nos hemos suscrito aquí. Pero la verdad es que hay mucho consejo, ¿no?, que llega a través de con quienes hablamos. Y quienes nos dicen: hermanos, hagan esto, hermanos, pongan esto. Y eso también tenemos que ponerlo no solo en práctica, sino que en observación. Si realmente el objetivo de Dios es que también hagamos eso que está diciendo él. Sigue diciendo aquí: transmiten la importancia fundamental de la palabra de Dios para la vida y el crecimiento del cuerpo. Nos lleva a Hechos capítulo 6. Le voy a pedir favor que vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 1 en adelante. 6 de Hechos, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se recuerda que el consejo de la lección 4 era servirnos unos a otros, reconociendo que tenemos habilidades diferentes para que unos no creamos que alguien es más importante que otro. Mire, es lo que está pasando aquí. Y el consejo decía: independientemente de nuestras diferencias culturales, allí habían diferencias culturales,
¿sí o no? Porque estaban los griegos hablando a los hebreos. Y decía, mira, nuestras viudas no están tomando exactamente lo mismo que las viudas de ustedes. Así que las diferencias culturales, sociales, étnicas y personales debemos de vivirlas en armonía y con amor. Hoy en la mañana decía el hermano, aquí habemos de muchos diferentes lugares. Casi todos somos del Salvador, ¿verdad? Pues somos del Salvador, Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tenemos del Salvador, de Guatemala, de México, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, República Dominicana también. Y de aquí de la República de Ontario. Habemos varios, y cada cultura, hermanos, increíble, aquí mismo con nosotros. Mire, donde yo vivo, cuando yo vengo bajando al Valle de San Fernando, mira cómo hay de cambios. ¿Cómo cambia? Sí, y uno tiene que, cuando viene manejando, tiene que pensar, oh, aquí es otro método de manejo. O cuando uno va a un restaurante aquí, se da cuenta uno y dice, oh, sí, aquí es diferente. No porque ya sea mejor, no, porque cuando ustedes van para allá, encuentran otras cosas, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas, hermanos, nos afectan. Y entonces, tenemos que convivir con todo esto, nosotros que estamos acá en la congregación, y en armonía, unidos, con amor, y para eso el Señor nos da los dones, y especialmente los dones que ministran la palabra, que son ¿cuál? Exhortación, profecía y enseñanza. Muy bien. Ya no leímos más, ¿verdad? Hasta el 1 me quedé. El versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y eso lo entendemos todos, ¿verdad? Los 12 estaban viendo y dicen, bueno, ¿y qué resolvemos? ¿Será que también nosotros vamos a ir a ver el servicio de las mesas y tratar de ser justos? La solución, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que sean como caigan, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿No dice así? Permítame, no, hombre, es que esta es mi Biblia. Le quité ese pedazo porque no dice igual que... ¿Cómo dice la suya? Llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Entonces, ¿son necesarios los dones? Sí. ¿Los dones hay unos mejores que otros? Pero dice el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, pero yo les muestro un camino mejor. ¿Cuál es ese camino? El amor. Así que si alguno de los dones que manejamos tiene alguna falta, ¿qué le vamos a agregar? Amor. Y entonces vamos a tener dones todos parejos. Porque mire, aunque el Señor ha permitido a algunos hombres tener el don de la palabra, no dejamos de ser humanos, ¿verdad? Cometemos errores. Tenemos tantas dificultades. Pero ustedes oran por todos, ¿sí o no? Especialmente, como decía el apóstol aquí, versículo 4.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahorita que estamos tratando estos dones, nosotros, hermanos, necesitamos que fluir en esto. Y lógicamente, necesitamos que ocuparnos. Porque al final vamos a leer lo que dice el cuadernillo, que básicamente todos tenemos estos dones. De hecho, los tenemos que usar, porque tenemos que ir a hablar. Entonces necesitamos que tener exhortación, tenemos que tener profecía y tenemos que tener enseñanza. Porque todo lo vamos a hacer de alguna manera o no, u otra, perdón. Aún con nuestros chiquitos tenemos que enseñarles, mira, esto es así. Jesucristo hizo esto y ahí está ocupando usted ese don. Muy bien. Pedro enlaza estos dones espirituales de la siguiente manera. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Pedro. A la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al final, hermanos, todos los dones, pero especialmente estos, lo que hacen es glorificar a Jesucristo y esa gloria llega al Padre. Eso es lo que está diciendo. Y dice Pedro, ¿saben qué? Todos estos dones deben de hacerse conforme las palabras que Dios ha dado. Nada fuera de ahí. La centralidad de la palabra para la iglesia se ve también en Efesios capítulo 4, en donde los profetas y los maestros están enlistados nuevamente junto con los apóstoles, evangelistas y pastores. Aquí el apóstol, hermanos, ya no solamente se queda con estos tres, sino que nos lleva a 5. Apóstol, profeta, maestro, ¿qué más les dije? Apóstol, profeta, maestro, evangelista y doctor. Doctor, no sé si aquí dice doctor, le leí ahí, ¿verdad? Ahora, evangelistas y pastores, dice. Y pastores. En otra versión dice doctores, pero y pastores. Porque todos ellos usan el ministerio de la palabra con exhortación, con profecía y con enseñanza para dirigir al pueblo. Por eso, lo que decía el hermano Pedro, este de los dones es uno de los dones muy importantes. ¿Por qué la importancia? Porque mire, si alguien da un servicio, de todas maneras va a servir, pero no es, a través de ese servicio no está llevando a una persona a otro lado. Pero los que ministran la palabra, podemos tergiversar la palabra y llevar a unos o a todos a un lugar donde la palabra del Señor no nos indica. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Sí, ¿verdad? Es cierto. Así que esa es la importancia. La importancia es por el cuidado que se debe tener. Y es por eso que los 12, según nos decía el libro de los Hechos, dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos administrar las mesas, porque nos tenemos que dedicar a la palabra y a la oración para que la dirección de Dios nos dirija bien para poder llevar a todo este grupo a donde realmente debe de ir. Sigue diciendo aquí, Dios dio esos dones de Efesios 4 para equipar a los santos
y para la edificación del cuerpo. Pablo mira estos dones básicos de la palabra como algo esencial para la unidad de la fe y para alcanzar la plenitud de Cristo. Ellos nos mantienen distantes de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina y para que en la medida que hablamos de la verdad en amor, crezcamos en Cristo. Ahora sí, acompáñeme, Efesios, capítulo 4. Yo sé que todos estos versículos usted los conoce, pero yo creo que es bueno que los veamos, los leamos, participemos de ellos. Capítulo 4 de la carta a los Efesios y ahora el versículo 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros, hermanos, como seres humanos, especialmente en esta época, estamos acostumbrados a ver todas estas cosas en una forma vertical. Porque usted donde trabaja, o si tiene una empresa propia, así trabaja. El dueño, el supervisor y el empleado, por decir una forma, ¿no? Entonces, muchas veces que leemos esto, hermanos, lo leemos como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Así trabaja nuestra mente. Pero yo quiero decirles, esta lista es horizontal. Esta lista no está uno mayor que otro. Los 5 son exactamente iguales. Así trabaja nuestro Señor. Si usted ve y lee la Biblia, va a encontrar que nadie debe tener, ¿cómo? Más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque como decimos en la calle, el que sabe, sabe, ¿verdad? El que sabe, sabe. Y el que no sabe, es jefe. Eso decimos en la calle, ¿verdad? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando estos dones están siendo trabajados, vamos perfeccionándolos unos a otros. Y así es como logramos edificar el cuerpo del Señor. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, nosotros como Iglesia de Dios, Séptimo Día, pertenecemos a una organización, Church of God Seventh Day, y nuestra, donde estamos acá, se llama Buenas Nuevas, ¿verdad? Buenas Nuevas, así se llama nuestra congregación. Cuando usted le pregunta, ¿dónde asiste? A las Buenas Nuevas, así se llama, así es organizado. Y como pertenecemos a este grupo, hemos aceptado que tenemos que tener una idea general todos, porque si no, cada quien va a estar pensando diferentes cosas. Entonces, se ha armado un libro que se llama En esto creemos. Y eso nos ayuda, hermanos, a estar todos juntos, todos unidos, porque en esto creemos. Sin embargo, el Señor nos permite hacer un análisis, verlo. Por ejemplo, ¿ha usted leído En esto creemos? Nadie. Bueno, sí lo han leído, muy bien. En lo que trata la cena del Señor, en el punto la cena del Señor,
hasta abajo hay una nota. Le dejo la curiosidad. Hay una nota. Léala. No estamos cambiando nada. Pero nosotros celebramos la Cena del Señor. Este año, ¿cuándo lo vamos a celebrar? 21 de abril. A las 10 de la mañana. No, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. Como dijera nuestro hermano Danilo, vamos a venir antes, ¿sí o no? Vamos a venir antes. Pero bueno, celebramos esto porque nos hemos puesto de acuerdo y decimos, esto es lo que en esto creemos. Y así nos organizamos. Y eso está bien. Pero eso no nos impide que sigamos estudiando la palabra, ¿verdad? No, y ahora ya solo eso. No. Nosotros seguimos estudiando, seguimos creciendo, porque de eso se trata. Para eso es esto que el Señor nos dio aquí en Efesios 4, donde dice, para que a un varón perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque hay hombres que engañan por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Mira, aquí se hace esto, mira esto. Hay que tener cuidado. Cabalmente por eso tenemos, en esto creemos. Muy bien. Aquí tengo más versículos. Mire, dice que leamos el 16, dice. Por favor, leamos el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y mire el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, no conocen la voluntad de Dios. Y para esta tarde hemos entendido que la voluntad de Dios es no tener mayor concepto de sí mismo. Eso, hermanos, el tener un concepto mayor de nosotros mismos es cabalmente la mente de los gentiles. Porque los gentiles sí piensan en eso. Cuando uno de nosotros, comenzando conmigo, pensamos más de lo que somos, estamos actuando como los gentiles. Cuando nos centramos en lo que somos y sabemos y reconocemos a cada uno y por amor servimos y sabemos que la cabeza es Cristo, entonces estamos teniendo crecimiento y estamos en Cristo Jesús. Partiendo de estos textos, los que hemos leído, observamos que la profecía y la enseñanza están en un orden más elevado para el cuerpo. Sin embargo, ¿de qué manera es que ellos difieren? Con la profecía existe un acceso inmediato a la palabra de Dios en los labios dirigida a una necesidad en particular del cuerpo. Subraye eso. Lo voy a volver a leer. Subráyelo. Oiga, con la profecía existe un acceso inmediato a la palabra de Dios en los labios dirigida a una necesidad en particular del cuerpo. Este cuerpo que está en San Fernando, o los que están allá viéndonos, tendrán en otro lugar donde se reúnen, tiene ciertas necesidades. Y nosotros que hemos entendido la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios, sabemos que puede dar una palabra para cada caso. ¿Sí o no? Y es allí donde necesitamos hombres, como decía Hechos, que se dediquen a la palabra y a la oración para que sean dirigidos por el Señor para tomar acción sobre eso.
Porque somos seres humanos, estamos conviviendo con otros seres humanos, nosotros mismos convivimos con nosotros y necesitamos ciertas acciones que tomar. Hace muchos años, el Señor me dijo, haz tal cosa. Y la verdad les digo, no lo hice. Y hoy me arrepiento. Bueno, hace algunos años me he arrepentido, le he pedido perdón al Señor. Porque la persona a quien yo iba a hacerle eso, ya no está aquí. Ya no está con nosotros. Y da pena, pues, porque el Señor le está dirigiendo a usted a hacer algo. Y le está hablando, así como dice aquí. Existe un acceso inmediato a la palabra de Dios en los labios dirigida a una necesidad en particular del cuerpo. No obstante, tal como lo hace Down, hermanos, es una señora que escribió, que por cierto murió en abril del 2021, se llama Marva J. Down. Escribió varios libros, tiene 20 libros escritos. Uno de ellos se llama Verdaderamente la Comunidad, que es donde está basada nuestras escuelas, estas que estamos estudiando. En ese libro está basada. Y dice que es una teóloga, imagínense, una mujer, y la describen como una teóloga. ¿Puede darse? ¿Puede darse? Dice que es erudita, con 4 maestrías y un doctorado. Trabajó como profesora y docente y una predicadora reconocida. Escribió más de 20 libros premiados y traducidos al chino, coreano, portugués, etc. Adventista. Lástima que murió, ¿verdad? Pero dejó libros, imagínense, y de esos cabalmente lo leemos ahora, porque dice, no obstante, tal como lo dice Down, las manifestaciones de los dones proféticos usualmente fluyen de un profundo conocimiento de las Escrituras. Estoy leyendo nuestro cuadernillo en la página 24, por si alguien quiere leerlo luego. Las manifestaciones de los dones proféticos usualmente fluyen de un profundo conocimiento de las Escrituras. No es cualquier cosa, no es que me lo inventé o que ahí estaba sentado y me dio sueño y ya me vino algo, no. Es un estudio profundo. En cuanto a la profecía, ella escribe perspicazmente. Necesitamos personas con los dones de profecía que puedan hablar y abordar situaciones nuevas en forma que no acusen y no condenen, y más bien liberen y transformen. Eso necesitamos, ¿sí o no? Necesitamos que cuando usted hable con alguien, le transforme, le cambie, en vez de acusarle o de condenarle. Antes de esto, Dam escribe, los profetas no hablan primero al mundo, sino a la iglesia, la cual ha caído dentro de los patrones de este mundo. Y también agrega, necesitamos profetas entre nosotros que hagan un llamado a los cristianos a que se vuelvan a un discipulado más obediente. Entonces, cuando alguien habla que el Señor le dijo algo, jamás nos va a llevar a otra cosa que no sea la Biblia. Nos va a llevar a eso. Y nos va a decir, mire, usted necesita ser más obediente. Pero yo le animo, yo le exhorto, le quiero enseñar y le quiero profetizar. Donde hay una urgencia de la palabra de Dios por medio del Espíritu con profecía y con enseñanza, allí existe una explicación cuidadosa de la Escritura al discernir la voluntad de Dios para su pueblo, que usa bien la palabra de verdad, según la carta a Timoteo. Las Escrituras es central tanto para los dones proféticos como para los de enseñanza. Cuando se estudia y se proclama a través de la inspiración del Espíritu, entonces
Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Acompáñenme, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 14. 2:14 en adelante. ¿Listo? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Está claro, sí o no? Yo pienso que está claro. Y siempre ahí en segunda carta a Timoteo, solo en el capítulo 3, siempre en segunda carta a Timoteo, versículo 14, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir con justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les quiero poner un ejemplo, pero de verdad no es con mala intención, se los digo con toda sinceridad. Algunas veces agarramos parte de la Biblia para contradecir a alguien, especialmente si ese alguien es de otra denominación. Así que hay un versículo, Mateo 11:13, que dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces hemos tomado ese versículo, hermanos, para decir que Juan fue el último profeta. Pero la Biblia no enseña eso. Porque si eso enseñara, entonces no sería verdadero el libro de los Hechos y mucho menos Apocalipsis. Estúdielo, analícelo. Y si tiene duda, mire, yo estoy en aquella esquinita casi cuando vengo, ¿verdad? Y ahí vaya conmigo. Y, hermano, ¿y usted por qué dijo? Mire, una de las cosas mejores para los que ministramos la palabra no son los aplausos. O que usted llegue y diga: ¡qué buenísimo! ¡Wow! Nos gusta. Porque ¿para qué le vamos a decir que no? Como dijera la chimoltrufia, ¿no? ¿Por qué le voy a decir que no? Sí. Porque mire, somos carne. Nos gusta que alguien diga, nos sentimos: ¡ah, Señor, qué bueno! Decimos. Pero la mejor recompensa que le puede dar usted a un ministro de la palabra, ¿sabe qué es? Irle a preguntar por qué dijo tal cosa. Por eso yo me he acercado a varios y les pregunto. Porque es la forma en que yo puedo aprender y es la forma en que todos podemos aprender. Si nos acercamos y le preguntamos. Si lee ese versículo que le dije, Mateo 11:13, en Dios habla hoy, dice así: todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Ya le cambió, solo eso cambió. Pero si leemos el capítulo 10 y el capítulo 9, vamos a saber de qué venía hablando el Señor. Y entonces vamos a entender ese versículo fácilmente. Otro ejemplo, este no es bíblico, que también se lo voy a dejar a curiosidad. Yo les dejo mucho para que ustedes investiguen, ¿verdad?
Usted no se ha dado cuenta que casi todos los hermanos centroamericanos de la Iglesia de Dios saludamos, paz hermano, paz, ¿verdad? Mientras que los hermanos mexicanos, paz a vos paz. Les dejo la inquietud. ¿Por qué? Si son curiosos, lo van a saber. Y cuando pase eso, se van a reír. Se van a reír. Pero bueno, se los dejo también a los que están ahí. Pero pues decía, pues porque a veces, hermanos, interpretamos cosas que no. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Tenemos que tener cuidado de estudiar la palabra y de meternos. Por eso los discípulos decían, ¿saben qué? Nosotros no nos podemos ocupar de eso. No porque seamos haraganes, cabalmente eso platicábamos en los obreros, ¿no? Sino porque necesitamos que estar empapándonos, leyendo, viendo. Hoy estábamos estudiando las 140 semanas. ¿Así es, hermano? ¿Cuáles? La profecía de las 70 semanas. Y hacíamos el comentario con alguien y decíamos, es que tenemos que estudiar más. Necesitamos estudiar. Bueno, yo creo que me vienen a decir que ya casi termina, ¿no? Todavía me falta. Ay. Hechos capítulo 11 dice, aquí lo que estoy leyendo, en Hechos 11 muestra estos dones en acción en la iglesia de Antioquía. Aquí la exhortación, el cuarto de los 7 según Hechos 11, que puede traducirse como predicación, se une a la profecía y a la enseñanza dentro de la iglesia. Su importancia dentro de la iglesia va acompañada de una advertencia, y es la de estar consciente de los falsos profetas y falsos maestros, quienes hablarán de las cosas que queremos escuchar y no lo que necesitamos oír de la palabra de Dios. Eso entendido, ¿verdad? Porque dice que tenemos picazón de oír y nos gusta que nos halaguen. Hermano, tengo para el Señor tal cosa y aleluya, gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, de dar gloria a Dios y aleluya, pero tenemos que tener cuidado. Hace un poquito les puse un ejemplo, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando el fruto del Espíritu. ¿Se recuerdan? ¿Qué les puse de ejemplo? ¿Quién dijo? Se ha ganado. Mire, yo traje a repartir dinero. ¿Qué les parece? Y todos son de a $100. ¿Quién me ayuda? 2 personas, 2 hermanos. Ayúdenme, por favor, a repartir. No sé si alcancen, tengo 50. Hermanos, ayúdenme, por favor, hermano. Les da miedo, ¿verdad? Y dice, ¿será que el hermano realmente está? Pero necesito 2 para ser más rápido. Gracias, hermano. Les agradezco mucho su ayuda. No se quede conmigo. Por favor, repártalos ahí a los que alcancen. No lo va a meter en el de la ofrenda, ¿verdad? Pero es que estoy hablando, hermanos. Mire, yo siempre he pensado que los ejemplos son lo mejor que podemos aprender. La naranja nunca se les va a olvidar cuando estuvimos hablando del fruto. Ahorita porque las agarré así. Pero con esto nunca se van a olvidar de los maestros que dicen una cosa, pero que es falso. Y yo hoy, mire, me siento bien porque regalé billetes de a 100. Yo regalo. Y así como esos, muchas veces son las cosas que ofrecen, hermanos. Ya lo vieron, ¿verdad? Se acabaron. No, repartan a alguien más, por favor. Yo creo que venían como unos 50, 60 dólares de a 100, ¿se imaginan? Por lo menos al pastor denle uno. No sean así. Allá, miren. Por favor. Fuera de la broma de repartirles estos billetes, hermanos. Ahí, estos son bien fáciles porque dice copia, ¿verdad? Copy money, algo así dice. Pero mire, así como esto es fácil de verlo, ¿verdad? Pero yo no sé si usted ha llegado a lugares donde tienen pegados los billetes y dice, con eso nos engañaron.
Y aquí, en lo que estamos viendo, hermanos, segunda carta de Pedro, por favor, vaya conmigo a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 2. Pero hubo también falsos billetes de a 100. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero lo peor de todo esto es el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Imagínense, hermano. Qué pena, ¿verdad? Que aún el camino de la fe puede ser blasfemado por una cuestión tan sencilla de algo falso. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar, aún con las diferentes culturas que tenemos, con el servicio, en la unidad, reconociendo los dones de gracia. Y tenemos que tener tanto amor. Déjenme darles esta experiencia. Trabajando en mi país, no sé si ustedes sabían, yo soy de Guatemala, pero trabajando allá, están divididos por distritos, y pues tuve la oportunidad en el distrito 14, y en sesión, de repente comienzan a hablar los hermanos, y se queda uno, ¿y aquí qué pasó? Los hermanos comenzaron a hablar, hermano, y entre su idioma, entre su forma de hablar el español, dicen una cantidad de malas palabras, como usted no se imagina. Así le decimos nosotros, ¿verdad? En cultura guatemalteca decimos tapas, unas tapas tremendas, ¿no? Y uno se queda en sesión del distrito. Pero no es por maldad, no es por maldad. Lo que pasa es que venimos de cultura diferente, donde nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, y ellos, les aseguro que su idioma no lo hablan así. Pero como tuvieron que aprender debido a la civilización que se les impuso el español, pues así que han tenido que aprender cosas que no son las correctas. Es como aquí, varios dicen aiga, y cada vez que dicen eso, yo rasgo mis vestiduras, porque aiga no existe. Ojalá haya una oportunidad para yo decirles a ustedes. Porque mire, hermanos, el ministerio de la palabra, que ahorita estamos estudiando 3, exhortación, profecía y enseñanza. Una de las cosas más difíciles, hermanos, es enseñar a desaprender. Oh, esa es de la cosa más difícil que hay. Yo no sé si usted alguna vez ha trabajado y dice usted a alguien, va a buscar trabajo. Yo no sé si alguna vez usted ha trabajado, le digo yo, disculpen, no quise decir eso. Yo no sé si usted ha ido a buscar un trabajo y usted contento porque yo tengo esta experiencia. Y cuando llega ahí le dice, muchas gracias, le agradecemos mucho. Y la pregunta es, ¿y por qué si yo tenía gran experiencia? Es que preferimos gente que no tenga experiencia, porque entonces lo sabemos llevar a donde queremos. En cambio, no sé si me entienden la palabra, el que ya conoce lleva mañas de un lado para otro. No sé cuál sea la palabra correcta.
Sí, pero lleva otras cosas, hermano. ¡Ay, es increíble! Hace cosas que uno se queda, ¿cómo va a ser? Y entonces, hermanos, enseñarle a esta persona a dejar de hacer esto, como enseñarnos a nosotros en la Biblia, mire, es que usted no tiene que hacer, es difícil, hermano, cuesta mucho, cuesta. Y entonces se necesita de mucho amor de ambas partes para poder sobrellevar esto. Un ejemplo, hermanos, por ejemplo, de los dones para servir. Si alguien hace parte del don de la limpieza, me estoy cambiando, pero es por el ejemplo nada más. Si alguien tiene el don de servir en la limpieza y es exagerado en la limpieza, pregunto, ¿nos cae bien o nos cae mal? Va a llegar un punto en que va a caer mal, ¿verdad? Va a caer mal porque, ¡wow! ¡Qué barbaridad! No se puede caer algo porque ya está enojada esa persona y entonces el servicio no sirve, el don no funciona. Sí, exacto, se quiere ir rápido. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, si alguien cobra la comida y es una persona enojada porque controla y hasta los centavitos nos devuelve y todo. Ay, dice uno, no hombre, qué barbaridad. Entonces, en ese caso, el don de la palabra, o el don de servir, o el don de cualquier cosa, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tenemos una conexión de soportarnos, de amarnos, de ayudarnos. Porque el exceso de la limpieza. Yo tuve una oportunidad de trabajar en un X lugar, en una empresa grande, y tenía una secretaria. Y mire, muy buena secretaria. María Luisa, por si me está viendo. ¿Es posible que el Señor, sí o no? Es posible. María Luisa, buena secretaria. Hermanos, yo le pedía algo y ahí estaba la cosa. Una vez salió de vacaciones y entonces tuvimos que contratar a alguien que la sustituyera. Y cuando llegó la sustituta me dijo, mire, no sé dónde están las cosas. Entonces le dije, sí, a mí me pasa así, pero ¿sabe qué? Ordene todo. Así que la que llegó compuso todo y arregló todo. Al fin se fue y regresó María Luisa. Y María Luisa no encontraba nada. Aquel orden que había puesto no le servía, porque ella, en ese su desorden, ya sabía dónde estaban las cosas. Entonces, hermanos, a veces nuestros dones chocan y es ahí donde necesitamos el amor, la comprensión, ¿verdad? Inclusive en el ministerio de la palabra, porque tenemos que llenarnos de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha sabiduría para poder convivir. Muchas veces, por ejemplo, le explicamos a alguien un versículo y no, es fruto, son frutos. Muy bien, hermano. Eso no nos va a hacer ni menos ni mayor. Un abrazo y adelante los dos juntos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? No podemos. Tenemos que seguir adelante en el amor del Señor. Bueno, tengo tanto, pero yo creo que... Bueno, 2 horas más que importa. ¿Cómo se relacionan los dones de profecía y la enseñanza? Lucas nos ayuda a entender que el ministerio de la palabra significa algo más que la Biblia. Esto es una atención activa y una proclamación de testimonios concernientes a lo que Dios ha hecho en Cristo. El ministerio de la palabra es lo que más valoró Pedro. En el caso de las viudas griegas, lo que ellos hicieron y enseñaron nos llegó hasta nosotros a través de los escritos del Nuevo Testamento, el cual es apoyado por la escritura del Antiguo Testamento. Tanto la profecía como la enseñanza y la exhortación tienen que ver con la proclamación de la palabra de Dios escrita, hablada en diferentes formas para la iglesia y el mundo. Déjenme hacerle una pregunta. Vamos a suponer que tenemos un libro menos en la Biblia. ¿Cuántos libros son de la Biblia? Vamos a suponer que nuestra Biblia tiene 65. Y a usted le están trayendo uno para agregarlo. Es una suposición, ¿verdad? Que necesitamos 66, así que te traje uno y necesitamos que tú nos digas si lo agregamos o no.
Ese libro se llama Cantares de los Cantares. Pero sea sincero, así usted leyendo el Cantar de los Cantares, ¿lo metería en la Biblia? Sinceramente, difícil, ¿verdad? Difícil, por todo lo que dice. Oh, pero mire, un día nos va a dar la oportunidad el Señor de estudiar una predicación del Cantar de los Cantares y se va a quedar más enamorado de su Señor de lo que está hoy. Pero bueno, le puse un ejemplo nada más. Es muy común pensar que la profecía es una predicción del futuro. Es muy común pensar que la profecía es una predicción del futuro. Aunque eso es muy cierto, no obstante, la profecía también es un pronóstico de la palabra inmediata de parte de Dios para su pueblo acerca del pecado y de la necesidad en circunstancias particulares. Los profetas emiten advertencias cuando estamos siendo conformados por el mundo y también advierten de las consecuencias al respecto. En nuestro tiempo posiblemente diríamos acerca de la tecnología o posiblemente acerca del exceso de trabajo o de deudas adquiridas. La enseñanza es una palabra menos inmediata y está más fundamentada en el acto de instruir y explicar la escritura, la doctrina, las creencias, pero con una mente amplia y no con opiniones contenciosas. Para finalizar, hermanos queridos, les puedo decir lo siguiente. En cierta forma, todos somos ministros de la palabra. O sea, en el aspecto en que todos somos llamados a estudiar y hablar la palabra. ¿Entendido? En cierta forma, todos somos ministros de la palabra. O sea, en el aspecto que todos somos llamados a estudiar y hablar de la palabra. Así que, hermanos, aunque hay un ministerio que ministra la palabra, todos estamos siendo llamados para profesar, para enseñar y para exhortar. Porque al final de todo, hermanos, Romanos capítulo 10, si quiere no lo abra usted, Romanos capítulo 10 y versículo 8 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ese es el fin del ministerio de la palabra. Dios les siga bendiciendo grandemente y paz a todos.